Que estamos siguiendo tiene que ver con entender qué es la salvación. Y hemos visto varias cosas, ¿cierto? Le llamamos a esta serie una salvación tan grande porque es una salvación inmensa. El autor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y en qué consiste esa salvación? Estamos viendo algunas cosas, ¿cierto? Ahí tenemos muchos términos que tienen que ver con la cuestión soteriológica. La palabra soteriología tiene que ver con el estudio de la salvación. Y todos esos términos que aparecen en la Escritura quizás pueden asustar un poco porque son tremendos, ¿cierto? Y son básicamente conceptos que encierran muchas ideas. Y es importante que nosotros las entendamos, que sepamos qué significa. Ahora, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que vamos a estudiarla o vamos a dividir todos estos conceptos que estamos viendo. Todos estos los vamos a dividir por aspectos. Ya vimos dos, o en este caso uno, que es el aspecto afectivo, los aspectos afectivos. Y en Romanos capítulo 8, ¿cierto? Si quiere acompañarme, Romanos capítulo 8, 28, vamos a andar por Romanos hoy día, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito o su plan son llamados. Porque a los que antes conoció, ese es el primer aspecto que hemos visto. ¿Se acuerdan cuál es la idea de eso? Hay una palabrita que usamos, dilección, que tiene que ver con la inclinación del corazón de Dios por quienes son objetos de su gracia. Y eso es lo primero. Y ahora estamos viendo un segundo aspecto que tiene que ver con los aspectos electivos. La Biblia dice que Dios ha elegido, dice que Él ha predestinado. Eso está en la Escritura y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Este es un pequeño resumen de cómo podemos ordenar todos estos términos a la luz, ¿cierto?, de la temporalidad eterna. Aquí, ¿cierto?, esto se llama contingencia en estos dos cuadros. Suponemos que esto es la contingencia, la temporalidad en donde usted nace, donde muere, donde yo nazco, donde nosotros morimos. Sin embargo, la salvación comienza acá, en la eternidad pasada. Dios hace un plan y no lo hace ahora, Él lo hizo antes. Efesios, ¿cierto? Tenemos varios versículos que vienen a nuestra mente y dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Esas son cosas que Dios decidió antes. De hecho, Romanos capítulo 8, vemos varios términos ahí que se usan en que Dios tomó una determinación mucho antes que usted y yo naciéramos. En el contexto de Romanos, cuando dice que Dios, ¿cierto?, ahí en Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Después dice, ellos no habían ni nacido, ni habían hecho ni mal ni bien. Antes de eso Dios ya había tomado una determinación. Y Pablo obviamente pregunta, ¿es acaso Dios injusto? Porque está tocando una tela muy delicada y que tiene muchas objeciones en el día de hoy. ¿Cómo puede ser? ¿Y nuestro libre albedrío dónde queda? Ya lo hemos visto. Entonces, la sustitución, la propiciación, la expiación, la justificación y la redención son aspectos de la salvación que tienen su cumplimiento en Cristo. Por medio de Él se llevan a cabo todos estos aspectos. Sin embargo, también hay aspectos en que eso tiene que hacerse obvio o objetivo. La regeneración, la fe, el arrepentimiento y la conversión son cuestiones que el hombre tiene que demostrar algún momento de su vida. Si alguien dice, no, yo soy cristiano, pero no muestra fe ni arrepentimiento, entonces yo tengo suficientes razones, o la Biblia me da suficientes razones para dudar que realmente tú has tenido un encuentro con el Señor. Porque incluso la fe, el arrepentimiento y la conversión son dones de parte de Dios. Ahora, entiéndase, Dios planea el plan de salvación en la eternidad. Por eso que nosotros cuando hablamos de plan de salvación tendemos a confundirnos y a recordar muchos trataditos que dicen atrás el plan de salvación. No, ese es un error. Este es el plan de salvación. Nosotros podemos hablar de un plan de evangelización, pero no un plan de salvación. El plan de salvación es de Dios. Él está en control de eso. Ahora, insisto, estos aspectos se ven en la cruz, se ven en el momento, en algún momento de tu vida, si tú te acercaste al Señor, tienes que mostrar esto si eres salvo.
Finalmente, la resurrección y la glorificación son aspectos también que tienen que ver con la eternidad futura. Miren, en Romanos capítulo 9, 29. Mire, solamente voy a leerlo nomás, no voy a explicarlo. Porque a los que antes conoció, a los que antes amó, hizo algo además con ellos. Los predestinó, pero dice, a estos también los predestinó, pero antes. Después dice, para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Ya me está dando un propósito vocacional. Dios no elige para que usted haga lo que quiera en su vida. Noten, voy a leerlo de nuevo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, les fijó un destino anticipado. ¿Para qué? Note su Biblia. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primero entre muchos hermanos. Y después dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Dios ya determinó quién va a estar en el cielo al final de los tiempos. No depende de esta cuestión del libre albedrío. No, Dios ya tomó la decisión. Todos estos verbos que se mencionan acá, ¿se acuerdan que lo estuvimos viendo en el primer tema? Tienen que ver con actos o hechos que Dios realizó en el pasado. O sea, ya Dios ha predeterminado todo. Ahora, ¿y qué pasa con mi decisión? Lo estamos viendo, estamos estudiando eso. Y hoy día vamos a avanzar un poquito más en esta cuestión. Bueno, ¿tengo cierta libertad o no? O como dicen los críticos de la predestinación. ¿Entonces somos robots simplemente? No, no es así y hoy día lo vamos a ver. Ahora, avanzamos un poquito y hoy día vamos a ver esto. Quedamos un poquito... recuerden que en la lección pasada estuvimos viendo el contexto, el marco histórico de la discusión, porque esto sí que se ha discutido en la historia del cristianismo, en la historia de los dogmas, en la historia de las doctrinas, ¿cierto? No voy a repasar eso, pero por eso siempre yo le estoy indicando, no falte, porque si falta, no, va a quedar un poco colgado. Hablamos del pelagianismo, del semipelagianismo, ¿cierto? Del concilio de Milei, del concilio de Dorf, ¿cierto? De la reforma, de la contrarreforma, ¿cierto? De la contrarreforma del concilio de Trento. Vimos cómo es que la ortodoxia definió puntos claritos en la historia. Así que cuando alguien dice, este tema nunca se va a poder resolver, ¿cierto? Algunos dicen eso. Claro, puede que sí, hay algo de ello, pero no es que no se ha resuelto. Los concilios han definido lo que es correcto y lo que no es correcto. Para algunos de ustedes seguramente lo que acabo de mencionar con tantas palabras es extraña. ¿Qué es eso? Bueno, eso lo vimos el domingo pasado. Estuvimos viendo todo el contexto y el marco de lo que significa, ¿cierto? Toda esta discusión. Y usted puede decir, ¿se acuerdan que estuvimos dando un ejemplo? En el día de hoy hay ciertos grupos sectarios que dicen, no, Cristo es un ser creado, Él no es Dios. ¿Y uno qué puede decir si tiene clarito el contexto histórico o la historia? ¿Sabías que Arrio, ¿cierto? Ahí en los primeros siglos fue el primero en cuestionar la deidad de Cristo? ¿Y quiénes son los que cuestionan la deidad de Cristo en el día de hoy? Los testigos de Jehová. Sin embargo, eso ya se decidió en un concilio en el pasado y Arrio quedó como un hereje. Entonces, por eso es importante recordar la historia. Lo mismo que en muchos aspectos, ¿cierto? Las cuestiones carismáticas o neocarismáticas, eso no tuvieron su comienzo al comienzo de la historia, aunque sí hay algunos activos ahí en algunos grupos sectarios en el primero y en el segundo siglo, pero el mundo neocarismático, el mundo pentecostal, con todo el tema de las lenguas y todo ese tema, profecía, etcétera, etcétera, comienza en el siglo XIX. Por eso es bueno entender y conocer la historia. ¿Me entiende? Cuando discutimos sin historia, nos perdemos en la discusión. Y de hecho, el Antiguo Testamento, ¿qué es? Es historia. Es el contexto. Es el comienzo de la humanidad. Y siempre cuando vamos al Génesis entendemos muchas razones de lo que está pasando hoy en día. El Génesis es la clave. Ahora, vamos a ver estos tres aspectos, hermano, en esta mañana. Pero antes quiero tener otro momento de oración para que el Señor nos guíe, sabiendo que no es un tema fácil para mí ni para ustedes. No es sencillo, pero sí es necesario. ¿Por qué? Porque es parte de la enseñanza de la Biblia. Oremos un momento más. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te ruego que me ayudes, me ilumines en este tema, Señor, que
pueda explicar tu palabra, no las verdades personales o de teólogos, sino que tu palabra sea explicada en esta mañana y que podamos salir con un gozo en nuestros corazones, entendiendo, Señor, lo que tú has revelado. Hay muchas razones que quizás no entendemos porque tú no las has revelado, pero sí hay muchas cosas que tienen que ver con la salvación, que son claras en tu palabra. Y te ruego que nos ayudes a todos en esta hora a aprender lo que tu palabra nos dice. En nombre de Jesús. Amén. El hecho de que la salvación sea una salvación tan grande supone una catástrofe grande. Y estuvimos viendo que en el Génesis, ¿cierto? ¿Qué le pasó a Adán cuando pecan? Ustedes conocen toda esa historia. En general, la gente incluso que no va a las iglesias conoce lo que sucede ahí en el huerto del Edén, ¿cierto? Comieron del fruto y Dios los expulsó. ¿Qué perdió Adán ahí? Perdió muchas cosas. No solamente perdió el beneficio de estar en comunión concreta con Dios, perdió su condición de perfección, pero además murió radicalmente. En otras palabras, el hombre en realidad se puede considerar que en el huerto del Edén tenía la libertad para pecar y la libertad para no pecar. Post pecado original, el hombre no tiene la libertad para no pecar. Él peca desde el comienzo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre nace, los niños chicos nacen, ¿y qué tienes que enseñarle? ¿O qué tenemos que enseñarle? ¿Lo malo? Lo bueno, porque lo malo ya lo hacen de manera innata. Y hay algunos que son mucho más capos en eso, ¿cierto? Ahora, no existe el libre albedrío, ¿no? Una comprensión teológica correcta, ni el semipelagianismo, que es casi lo que la mayoría del cristianismo evangélico cree, y el arminianismo, que es algo similar, son primos ellos. Hermanos, la consecuencia del pecado original es que el hombre perdió su neutralidad moral. El hombre no es neutral, no. El hombre ya viene con una dirección, y eso es lo que yo quiero ver esta mañana, pero ahora revisando el texto bíblico. El domingo pasado lo que revisamos es la historia. Ahora vamos a ver qué dice el texto bíblico, porque esta es la autoridad para nosotros. No lo que diga Agustín o Calvino o MacArthur, si bien es cierto, muchos de ellos dieron en el clavo porque fueron a la Escritura. Pero usted y yo nos sometemos a la Escritura y en esta mañana yo quiero que veamos eso. En primer lugar, vamos a ver la condición del hombre, ¿cierto? La potencialidad espiritual del hombre y verdades teológicas derivadas de estos dos puntos. Esto es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué tan fuerte fue la caída de Adán y Eva? ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber sido expulsados del huerto del Edén? ¿Qué perdieron? ¿La comodidad solamente? ¿El hecho de no trabajar y sacar frutas ahí, todo listo, ¿cierto? No, perdieron mucho más que eso. Ahora, vamos ahí entonces con algunos pasajes de la Biblia. Y ahí está la pregunta. Ahí va cayendo, ¿cierto? Adán. Y la pregunta que respondimos el domingo pasado es, ¿qué tan fuerte fue la caída? ¿Quedó herido? ¿Quedó un poco deteriorado, enfermo un poquito por la caída o quedó muerto? Y estamos súper claros que la Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados, el hombre natural. Se subentiende que tiene que ver con la cuestión, cierto, espiritual, el hombre quedó muerto. ¿Cuál es la condición del hombre espiritual? Vamos entonces, en primer lugar, a Génesis 2:7, por favor. Vamos a ver varias cosas en esta mañana, pero vamos a tratar de entender qué es lo que dice la Biblia con respecto a la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre post pecado original? Hay un texto interesante aquí, tengo que comenzar con el origen, ¿cierto? Cómo Dios crea al hombre, lo dota de qué cosas. Y de hecho el texto ahí dice, si ustedes ya lo encontraron, Génesis capítulo 2, versículo 7, y ahí tenemos, ¿cierto?, qué tipo de muerte experimentó Adán y con él la humanidad. Para eso tenemos que entender este versículo, ¿cierto?, que habla de cómo Dios creó al hombre. Dice Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y Dios hizo algo milagroso y sobrenatural. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando uno analiza un poco el texto, ahí ese es lo que dice el texto hebreo. Leamos todos juntos, a ver. No, mentira. Miren, perdón. Dice, si leemos aquí, hay algo interesante. Literalmente el texto dice, y sopló en su nariz aliento de vidas. El texto hebreo se lee de aquí para allá, eso es lo que dice ahí, ¿cierto? Dice, y sopló en su nariz aliento de... ¿Notan la diferencia? Es un pequeño detalle. Es plural. En el texto hebreo es plural. Y sopló aliento de vidas. Es interesante eso.
O sea, Dios dotó al hombre de la alma almática, de la vida almática, porque en el Nuevo Testamento la palabra vida tiene varios sentidos. Es la vida almática, la vida de Dios, la que viene de Dios, ¿cierto? La suje, esa es la palabra, suje, donde viene psicología. Y tiene que ver con toda la cuestión, ¿cierto?, del intelecto y todo eso. Y la Biblia hace esa distinción. Cuando dice, para que todo aquel que en él cree, ¿cierto?, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Esa vida es vida de Dios. Es diferente a la vida animal, la que tenemos para respirar. Esa vida viene de lo alto. Esa vida catapulta al pecador a una vida post-muerte, después de la muerte. Entonces, es interesante que Dios dota al hombre de vida almática, pero también vida espiritual. O sea, una de las cosas que se corta después, en primer lugar, fue la comunión con Dios y con ello esa conexión que Dios tenía con Adán. Ahora, noten lo siguiente. ¿Cuál fue la advertencia de Dios a Adán de acuerdo al versículo 17? ¿Qué dice ahí? Más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice eso? ¿Qué dice la Biblia? Ciertamente morirás. Y esto también es interesante, y por eso que cuando uno estudia y uno analiza un poquito con profundidad, ¿a qué se referirá esta expresión ciertamente morirás? ¿Cierto? Bueno, ciertamente morirás es una expresión, hermanos, un poquito más radical. Y de hecho el texto hebreo usa esta expresión, mut tamut, y significa morir, morirás. Es un poco extraño. Déjeme explicarle esto. Morir es un infinitivo. Correr, uno dice, ¿cuál es el infinitivo de corriendo? Correr. ¿Cuál es el infinitivo de peleando? Pelear. Cuando hay un infinitivo más un participio, en este caso, que este sería la palabra morirás, eso refuerza la expresión, ¿cierto? Y gramaticalmente no es cualquier expresión, sino una expresión, ¿cierto?, reforzada verbalmente o gramaticalmente. Por eso que literalmente morir, morirás. Leerlo así suena extraño. Por eso Reina Valera usa un adverbio. Ciertamente morirás. Pero el énfasis es radical. Es como una muerte doble. ¿Qué tipo de vida recibió Adán? También una vida doble. Una vida, claro, física, almática, pero también una vida espiritual. Pero note la advertencia, el día que vas a comer, no vas a quedar con un rasguño, vas a morir doblemente. Y la historia nos cuenta que en Génesis 5:5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió físicamente o almáticamente. Pero el hombre en el día de hoy, hermanos, por eso que el Nuevo Testamento dice que Dios nos salva de tan grande muerte. Porque una cosa, recuerden que la muerte literalmente, hay varios términos, significa separación. El alma se separa del cuerpo y el cuerpo queda inerte. ¿Ha visto usted a una persona que ha muerto? ¿Lo ha ido a vestir? ¿Lo ha ido a visitar? Es muy interesante, es como algo que simplemente es material, nada más. Y ese cuerpo, ¿dónde queda? En el cementerio. Pero el alma, ¿dónde va? El alma es lo esencial. O va al cielo o va al Hades, al lugar de juicio, a la espera, ¿cierto?, del infierno. Entonces la muerte es doble. Y la Biblia advierte de la segunda muerte en Apocalipsis, que se refiere a, ¿cierto?, ser no solamente separado del cuerpo, sino separado de la presencia de Dios eternamente. Por eso recordamos el autor de Hebreos que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Porque uno puede ponerse terco y decir, no, es que yo no quiero escuchar nada de eso. O no me interesa. Le va a interesar si no cree ahora, cuando recién entre por las puertas del más allá, como se dice, y se encuentre con la realidad. ¡Ah! Chuta, era verdad lo que se decía. Pero eso va a ser muy tarde. Por eso el autor muy bien dice, si oyeres hoy, ahora su voz, no endurezcas tu corazón. Señor, hay cosas que no entiendo, ayúdame a entender. Dame un corazón nuevo para amarte, para entender tu palabra. Eso debe ser la actitud de nosotros si no entendemos muchas cosas. Hermano,
Talmud quiere decir, es una expresión, ¿cierto?, muy fuerte, perdón, es una mezcla entre un imperfecto más un infinitivo, más bien tiene que ver con eso. Eso es gramático, usted no tiene que aprendérselo, yo lo menciono simplemente para darle una razón de por qué es tan contundente el texto hebreo en sí. Y eso significa que Adán y Eva murieron realmente fuertemente. Ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Eso es lo que dice la historia en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento con respecto al hombre? ¿Cuál fue la condición post-pecado original? Y hay varios versículos clave, yo quiero ver dos a lo menos. Y Él os dio vida, está hablando a los creyentes Pablo, y esa palabra vida justamente es una palabrita muy interesante que es vida de lo alto. No es vida almática, que es la común que podemos tener nosotros, la que podemos respirar. Es vida de lo alto, es vida divina. Y Él os dio vida vida a vosotros. ¿Cuándo? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Saben qué? Colosenses también dice algo muy parecido y dice lo siguiente. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados. Recuerden que el Nuevo Testamento lo que hace es describir la doctrina, es desarrollarla, la sistematiza. No es como el Antiguo Testamento en donde hay mucho relato, donde hay varias historias, ¿cierto? Por eso es que nosotros hacemos una distinción entre pasajes que son descriptivos, que describen, de pasajes prescriptivos. Ya en ese sentido son más dogmáticos o formulan los dogmas o las doctrinas. Esta declaración es una declaración de principio. Y Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos espiritualmente. No querían saber nada de Dios, no tenían la antena para captar la señal de Dios. Es un buen ejemplo cuando de repente estamos en el campo y nuestro celular no tiene señal, ¿cierto? Bueno, el incrédulo no tiene la señal espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Como este micrófono, que las pilas se le acabaron, parece, entonces no recibe señal de allá atrás y no funciona. No funciona, a menos que le demos un golpe, cierto, sobrenatural y va a revivir. Bueno, el hombre en general, hermano, espiritualmente no tiene la antena para captar la señal de Dios. Por eso que Dios tiene que venir en auxilio. Si hubiera estado enfermo, un par de paracetamoles espirituales hubiera sido suficiente, pero el hombre está muerto. Ahora, no quiero quedarme con esto, quiero explicar algo que es un poquito más técnico aquí. No lo voy a explicar en detalle, aunque sí, claramente es un detalle. Pero cuando uno analiza ciertos textos en el Nuevo Testamento, y les quiero compartir un poquito lo que sucede muchas veces cuando uno analiza un texto en profundidad, hay varias formas de hacerlo. Esta cosa se llama exégesis. ¿Han escuchado esa palabra? Exégesis. Cuando uno está estudiando el texto y uno dice, voy a hacer una exégesis de este texto. O sea, voy a tratar de excavar en el texto y profundizar. Vayan a Colosenses 2:13, creo, no sé si están ahí, pero es necesario porque quiero explicar algo interesante aquí. Dentro de la rama de la exégesis, uno lo que puede hacer, ¿cierto?, es profundizar en el texto, y una de las maneras de hacerlo es separando el texto en un diagrama de flujo que se llama. Y básicamente, ¿en qué consiste un diagrama de flujo? Ahí está el diagrama de flujo. ¿Se entiende, cierto? Súper claro, ¿no? Está dividido en dos. Uno separa el texto en sus proposiciones, ¿cierto?, en sus frases, en las conjunciones que tiene, y la podemos dividir en ideas principales y en ideas subordinadas. Si yo leyera solamente las ideas principales, el sentido no se pierde. Por ejemplo, y a vosotros muertos estando, dio vida juntamente, perdonándonos todos los pecados. Es súper claro. ¿Por qué estas ideas se ponen aquí? Porque estos son los verbos y las palabras más claves del texto. Lo que está aquí es complementario, ayuda, expande la idea. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo interesante. Esto se hace con el texto original. Dice, y a vosotros muertos estando. Y esa es la palabrita, necros. ¿Les suena la palabra necros? Necrosis. ¿Qué pasa cuando algo está con necrosis? El color, ¿cómo es? Negro.
no quiero hablar de las plantas, porque no sé cómo sería el de las plantas, pero uno va al médico y el dedo está negro, está necronizado. ¿Qué es lo que hacen ahí? Creo que se amputa porque ya no sirve. ¿Saben qué? Dentro de todas las palabras que usa el Nuevo Testamento para definir muertos, Pablo escoge una de las peores, necros. Y usa un participio, necros o muerto estando. Y eso básicamente, desde el punto de vista de la exégesis, es una condición constante. No es que la gente incrédula de repente tiene un saltitos de vida y tiene pequeños, ciertos picos como de espiritualidad, digámoslo así. No, no, no. El hombre natural está en una condición. Por eso que el Nuevo Testamento profundiza un poquito más esto y usa justamente esta idea, ¿cierto? Muertos estando, ontas, ¿cierto? Es el verbo cero estar, pero en este sentido es un verbo que está en participio o en constante, ¿cierto? O señala una condición constante. Muertos estando. Y de hecho, en el español, el estando es parecido un poquito al gerundio, ¿cierto? Andar, o yendo, o ando, ¿cierto? Que señalan una constante. Entonces, el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hace? Profundiza, explica, miren, el hombre está sin solución, está muerto. Y noten, y a vosotros, muertos estando, y esto es complementario. ¿En qué estaba muerto yo? En las transgresiones y la incircuncisión de la carne de vosotros. Eso es una expresión, ¿cierto?, que el autor usa para explicarnos, mire, la evidencia de que estabas muerto es que te gustaba el pecado. Te gustaba hacer lo que tú querías. Pecabas y te daba lo mismo. No tenías ni un problema de conciencia y es lo que te gustaba y lo que te gusta. Esa era la evidencia conductual. Pero la razón es la condición. No es un accidente, es una condición continua. Ahora, miren, 3 conclusiones generales. Se lo pongo ahí, yo se los voy a leer. Después de que uno hace una exégesis, uno hace una conclusión teológica de eso. Déjeme leerlo. Al considerar este diagrama, Pablo no contrapone enfermos estando con dio sanidad o heridos estando con nos dio mejora. En estos casos el paralelo no tiene sentido porque la relación comparativa finalmente sería solo bajo un aspecto, la vida deteriorada hacia una vida mejorada. Si el hombre no hubiera estado muerto, simplemente el balance hubiera sido y dio o mejoró la vida cuando ustedes estaban un poquito enfermos. Pero el balance es, estabas muerto. ¿Y qué necesito yo para revivir a un muerto? Díganme ustedes. Un milagro, algo sobrenatural que no está al alcance ni tuyo ni mucho menos mío. Ahora, por el contrario, aquí se contraponen 2 estados existenciales radicalmente opuestos, la muerte espiritual y la vida espiritual. En este escenario, ¿cierto? Este es el escenario en que la gracia divina actúa en los creyentes y el contexto así también lo subraya al señalar que fuimos también, miren, resucitados con Él. Noten las palabras que usa Pablo. Si hubiera dicho y se recuperaron de esa enfermedad del pecado. ¿Por qué usa la palabra resucitar? ¿Qué significa? También la usa en ese sentido. Porque es lo mejor que puede usar. Porque estábamos muertos. Otra conclusión. Como ya dije, ya lo expliqué. La siguiente expresión es lapidaria. Y a vosotros muertos estando, estamos enfrente de una expresión de presente activo participio. Ahí está, estando más muertos. Esa es la expresión. Participio más un presente. Así, ser, existir, vivir así, lo cual acentúa la condición en que los creyentes se encontraban antes de ser vivificados. Y finalmente, la última explicación tiene que ver con lo siguiente. Ustedes pueden leer o seguir la lectura. En efecto, la idea de necrus ontas, o muertos estando, nos sugiere tácitamente una condición irreversible. Dicho en otra manera, así como un cadáver no puede responder a agentes externos como la luz, el ruido, los olores, los sabores, mucho menos a las instrucciones de alguien que le dice determinada orden, el hombre natural no posee la audición, ¿cierto? Tampoco la visión renovada para captar la señal espiritual propia de la frecuencia divina. Oye, perfecto, pero no escucha la palabra del Señor. Tiene la capacidad de mirar bien, pero no ve su condición.
Por ello no desea ni tampoco puede someterse por sí mismo a la verdad espiritual, porque justamente es un cadáver andando. Eso es lo que pasa con la gente que no cree en Dios o que no ha experimentado un nuevo nacimiento. Por eso que la pregunta ¿es usted creyente? O muchas veces en las encuestas que se hacen siempre nos preguntan, ¿es usted evangélico? Todo el mundo puede ser evangélico. La encuesta nunca va a preguntar, ¿usted ha nacido de nuevo? Y esa es la pregunta clave que uno puede hacer. ¿Usted ha nacido, ha experimentado un nuevo nacimiento? Esa pregunta va al núcleo, ¿cierto?, de la existencia. ¿He experimentado una nueva vida? Juan 3 es el capítulo clave. Los paralelos en Efesios 2, vaya a Efesios 2 por favor. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 al 5. Voy a leer los primeros 5 versículos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿cierto? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta ahí. Ese pero del 4 es tremendo. Pero su libre albedrío los libró de caer en una pendiente decadente. Eso dice el 5. Mire, qué interesante. El 4, perdón. Pero Dios ha hecho la diferencia, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo que se llama eso? Dilección. Aún estando nosotros muertos, por si le queda alguna duda al lector, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, ¿qué es lo que necesitaba primero el incrédulo? ¿Un poco de religión? No, necesitaba vida primero. Y una persona que, cierto, está muerto, no tiene los signos vitales. Por eso es que se dice, no, esta persona ya falleció. ¿Y cuáles son signos vitales? Los que trabajan en salud entienden eso mejor que uno, por supuesto. La temperatura, el ritmo cardíaco, otras cosas más que se mencionan. Bueno, el incrédulo no tiene signos vitales desde el punto de vista espiritual, porque está muerto. ¿Qué necesita? ¿Un par de discipulados? No, hermano, necesita una vida nueva. Y eso obviamente no podemos darlo. Ahora, como dije en Colosenses, ¿cierto? En Efesios 2, ¿qué se enseña ahí? Bueno, que espiritualmente los hombres están muertos. Dice, espiritualmente muertos. Y Él os dio vida cuando estáis muertos. ¿Qué más se enseña ahí? Que el hombre sensitivamente está cegado, siguiendo la corriente de este mundo. Tercero, solamente esto es un resumen, espiritualmente esclavizados, conforme al príncipe de la potestad del aire. Una persona incrédula no es que está neutral y no hace lo que él quiere. Claramente es autónomo, pero está bajo un poder. Y de eso, esto es lo que dice después Efesios 2:1. 2:2b, c. Gobernados por el maligno. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los desobedientes. Noten qué interesante, el hombre es un esclavo. ¿Se acuerdan por qué Cristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? Y su contraparte, que eran los fariseos, se preguntaban, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. O sea, eso ya revelaba que ellos no entendían nada y ya estaban esclavos. Otra cosa, hermanos, aquí, supeditados a los sentidos, en los deseos de nuestra carne. Una persona incrédula se deja llevar no por el deber, sino por los sentidos. Es que yo lo siento así. Por ejemplo, alguien que engaña a su esposa y dice, no, es que yo amo a mi amante. Sensitivo, pero no es lo correcto, no puedes hacerlo. No, es que yo siento eso, basado en los sentidos, no controlados obviamente por el Espíritu, porque el Espíritu no está ausente, el Espíritu Santo. Otra cosa que se ve aquí en Efesios, naturalmente inservibles, y éramos por naturaleza, miren, hijos de ira, eso merecíamos. Ahora,
Esto tiene que ver con la condición del hombre. Y esto concuerda muy bien con lo que dijo Agustín, con lo que dijo la Reforma, con lo que dijo Calvino. Y nosotros no somos seguidores de ellos, somos seguidores de la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es la potencialidad espiritual del hombre? Avancemos un poquito en esto. Y la palabra potencialidad, ¿con qué tiene que ver? Permiso, voy a avanzar aquí. ¿Alguien tiene alguna idea? La potencialidad espiritual del hombre. O sea, esto ya lo hemos definido en el primer punto, que tiene que ver con la condición del hombre. Si el hombre está muerto, ¿cuál es su potencial espiritual? ¿Ah? Nulo, ¿cierto? Nada. No tiene potencial. Es cuando hay una batería de un auto que está vencida y ¿qué hace? Le haces contacto y no pasa nada. No hay potencial. El hombre no tiene potencial en sí mismo. Necesita de alguien que venga y le dé energía con otra batería, ¿cierto? Estoy haciendo la ilustración. Ahora, miren lo siguiente. Ahí tenemos al hombre. Una de las respuestas que dio el concilio de Dorf a los remonstrantes o a los arminianos, recuerden que los arminianos postularon 5 puntos y el primero era el hombre tiene libre albedrío. Y el calvinismo o el concilio de Dorf dijo no, el hombre, el primer punto fue depravación total. Y eso se ha malentendido en la historia, porque eso no significa que el hombre es malo en el escalafón más bajo. Ese es Satanás. Aunque todos los demás son malos, no hay nadie bueno, dice la Biblia, claramente. Pero hay grados de maldad, hay grados, ¿cierto?, de alejamiento de parte de Dios. Aunque todo el mundo está alejado de Dios, los grados cambian un poquito, por supuesto. Ahora, noten aquí, el hombre está constituido de varias cosas. Tiene libertad reflexiva, que es la cognición, el hombre puede pensar lo que quiera. Tiene libertad volitiva, él puede tomar decisiones cuando quiera. Esto tiene que ver con la volición, la voluntad. Él tiene, ¿cierto?, libertad ejecutiva, él piensa, decide y actúa. No, yo voy a hacer nomás lo que quiero hacer. Y el hombre lo hace. También tiene ética, libertad coperceptiva, ¿cierto? Coperceptiva tiene que ver con la conciencia. La conciencia trabaja, sí, le trabaja, sí, funciona. Y también tiene libertad emotiva, afectos. Él puede sentir, puede rechazar, puede sentir apego por ciertas cosas, por ciertas ideas, por ciertas personas. Eso es parte de, entre comillas, la libertad que tiene el hombre. Sin embargo, la Biblia lo que enseña es que aún el hombre teniendo esto está limitado. Por eso que la Biblia nos habla de 3 clases de hombre. Antiguamente había una clasificación. Está el hombre espiritual. ¿Se acuerdan o no? El hombre cristiano, o el cristiano espiritual, y el cristiano, ya. Bueno, en primera de Corintios, muchas veces algunos toman el pasaje de primera de Corintios 3 cuando dice, no pude hablarles como a creyentes espirituales, sino como a carnales. Sin embargo, en el capítulo 2, ahí Pablo establece, ¿cierto?, una definición de las condiciones del hombre y de cuántos tipos de hombre hay. Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son, ¿cierto?, o las cosas espirituales. Hombre natural. El hombre sujicos, es la palabra sujicos que se usa en Judas, cuando dice, estos son los sensuales, los que no tienen el espíritu. O sea, hay 2 clases de personas, el que tiene el Espíritu de Dios y el que no tiene el Espíritu de Dios. Esta idea de cristianos carnales más bien viene de ciertos teólogos gringos en los Estados Unidos, ¿cierto?, que echaron a rodar esta idea, ¿cierto?, y se plasmó después en muchos libros y todo eso. Pero el texto bíblico no da esa apreciación. No significa que yo o usted podamos tener actitudes carnales, sí. Pero desde el punto de vista de la condición, no existe esa condición. No, este hermano es cristiano carnal porque nunca se compromete. Y ahí uno tiene que empezar a dudar. No existe esa clasificación. Una persona que asiste irregularmente, que no se compromete con el Señor, no con la iglesia ni con el pastor, con el Señor, que no revela frutos espirituales, no es que sea cristiano carnal. Lo más probable es que no es creyente. Ese es el punto. Ahora, tenemos al hombre, ¿tiene libertad? Claro que tiene libertad. El hombre puede pararse, puede decidir hacer lo que quiera,
El hombre tiene libertad, ¿cierto?, emocional, tiene libertad reflexiva, libertad volitiva, libertad ejecutiva, libertad de la conciencia, claramente que tiene, pero es compatible con su naturaleza. El Nuevo Testamento lo que enseña es justamente la compatibilidad espiritual. Les hago una pregunta. ¿Un gatito puede volar? ¿Por qué no? Porque no tiene alas. Pero quiero que me den una respuesta más precisa. ¿Por qué no puede volar un gatito? Ya, por ahí sí, porque no fue creado para eso y porque su naturaleza no está condicionada para eso. Siempre se da el ejemplo de los chanchitos cuando se tiran al barro, ¿cierto? ¿Por qué se tiran al barro? Tú los bañas y después vuelven al barro. Y tú tiras un gato en el barro. ¿Y qué hace el gato? Salta y se lava las manitos, ¿cierto? Porque es una cuestión de naturaleza. El hombre, hermanos, tiene libertades, sí, sin duda, pero sus libertades son limitadas. Por eso que, noten la siguiente imagen, la verdadera libertad reflexiva está fuera del alcance de alguien. La verdadera libertad volitiva, ¿cierto?, que tiene que ver con la voluntad, está fuera del alcance del hombre natural. La libertad ejecutiva, la verdadera libertad de conversión, por ejemplo, eso tiene que ver con la ejecución de algo. Y volviendo en sí, dice Lucas con respecto al hijo pródigo, y volviendo en sí, ¿qué hizo? ¿Se quedó ahí o avanzó? Volvió a su padre y pidió perdón. Eso tiene que ver con la abolición. Las personas pueden pensar eso naturalmente, pero no tienen el poder o la facultad o la potencialidad espiritual para hacerlo. También la verdadera libertad de la conciencia. El hombre piensa, el hombre incrédulo tiene conciencia, sí, pero está cauterizada en cierto grado. Por eso es que es el hombre libre, ¿cierto? Está afuera, esto es lo que estoy marcando con esto, o la verdadera libertad emocional, la verdadera libertad de la conciencia, o la verdadera libertad de la ejecución de las acciones que uno hace, o de la abolición de la voluntad, están fuera del alcance del hombre natural, porque él actúa de acuerdo a su naturaleza. Por eso es que Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque le parecen locura. Ah, pero ¿para qué ir todos los domingos a la iglesia? No hay que ser tan religioso, ¿sí? ¿Para qué tan...? Así piensa la gente que no conoce a Dios. No ve su necesidad de Cristo. No ve su necesidad de que Dios, de que Cristo debe ser exaltado. Y eso es lo que vine a hacer a este mundo. Porque Efesios dice que hemos sido creados ¿para qué? ¿Se acuerdan? Para la alabanza de mi gloria y de mis planes, ¿cierto? No, para la alabanza de Dios. O sea, una persona puede entender muchas cosas, pero no va a reaccionar de acuerdo al requerimiento de Dios. Entonces la pregunta no es, ¿el hombre tiene libre albedrío? Sino, ¿el hombre es efectivamente libre para comprender, desear, decidir, reconsiderar y practicar la voluntad de Dios? No. El hombre hace lo que a él le gusta. Y el problema no es exterior, es interior. En el día de hoy, ¿cierto? Siempre se dice, el problema del hombre es la sociedad, es el contexto. Yo soy así porque así me criaron. No, mentira, eres así porque de tu corazón salen todas esas cosas. Ese es el problema. El mundo, hermanos, en el día de hoy está muerto en delitos y pecados. Usted y yo, si somos creyentes de verdad, un día también estábamos muertos. Yo, antes de pasar, estaba atrás y pensaba, ¿de qué manera esto se experimentó en mi vida? Si yo nací en un hogar cristiano. Toda la vida, como hijo pastor en las bancas, ¿cierto? Todas las vidas tocando en la música, todas las vidas haciendo las cosas, porque los hijos pastores somos multipropósitos también, en algún momento de la vida. Y hacíamos todo, pero yo lo más probable hasta los 18 era muy, muy buen fariseo. Porque habían cosas que me frenaban a no hacer lo malo. El temor a mi papá y a la disciplina de Teodoro, ¿cierto? Porque era bien full. Al miedo a los hermanos, o sea, el que dirán. Pero si reviso mi historia, no se la voy a contar a ustedes. Lo más probable claramente fui un fariseo, un buen tiempo. Hasta que Dios transformó mi vida, pero y habiendo hecho la oración del pecador un montón de veces, igual hacía cosas que no debía hacer.
Entonces, hay cosas que me pueden frenar para no caer en una amoralidad o inmoralidad. Pero ¿qué pasa si Dios sacara esos frenos? ¿Dónde estaríamos? Ahora, la verdadera libertad viene de afuera y el hombre, Dios hace un trabajo interno. No maquilla al creyente, lo transforma internamente. En el día de hoy tenemos muchas personas que pueden ser simpatizantes de la fe, pero no han nacido de nuevo. Por eso tenemos que confundirnos. Y un buen examen es que usted hoy día se pregunte, ¿soy creyente o no? ¿He nacido de nuevo o no? Y ahí tiene que hacerse un examen cardiológico, ¿cierto? ¿No? Espiritual. ¿Qué sale de mi corazón? Por ejemplo, una cosa tan práctica como el perdón. ¿Le cuesta perdonar? Hay personas a las cuales no ha perdonado. Porque una de las evidencias de un creyente es que va a perdonar. Dios dice, si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿se acuerdan? Vuestro Padre que está en el cielo tampoco les va a perdonar. Porque de hecho, una de las evidencias de ser creyente es que tienes un corazón nuevo y puedes perdonar. Hay muchos ejemplos que podemos dar. Ahora, hermanos, si bien es cierto, el hombre natural puede ponderar la doctrina, como les expliqué el otro día, conocí a un chico que me decía, pastor, ¿sabe que en clases él estudió para profesor de castellano? Me decía, tuve un profe excelente, tremendo, hacía unos análisis gramaticales, ¿cierto? Unos análisis del texto, ¿cierto? Escrito, era tremendo. Y de hecho conocía mucho la escritura, citaba la Biblia. Y de hecho perfectamente podría citar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y hacía un análisis sintáctico increíble de ese texto, pero él nunca reaccionaba en función de los mensajes o del sentido espiritual de ese texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¡Oh! ¡Wow! A mí, pecador, estaba perdido. Nunca esa persona llegó a esa conclusión. Desconozco, obviamente, qué pensará él. Pero hay mucha gente que puede leer la Biblia y puede entenderla, pero no reacciona al mensaje espiritual de ella. ¿Por qué? Porque está muerto. Dios necesita dar un corazón. Déjeme terminar este segundo punto antes de ir al último punto, con lo que dijo un teólogo americano, Kennedy, que resume un poquito lo que hemos estado estudiando. Si el hombre nace sano espiritualmente, como decía Pelagio, todo lo que necesita es un poco de educación moral en su vida para mantenerse en el buen camino. ¿Cómo se llama eso? Pelagianismo. Si el hombre nace enfermo, entonces necesita la ayuda de un médico, y si coopera con el médico, entonces él y su médico pueden efectuar su cura. Eso se llama o arminianismo o semi-pelagianismo. Contrariamente a estos dos conceptos anteriores, Agustín y la Reforma dijo que el hombre nace muerto en sus delitos y pecados, por tanto un maestro como un médico son totalmente inútiles. En efecto, el hombre está espiritualmente muerto. Así que el resultado práctico es, si usted es un pelagiano, todo lo que necesita es un maestro. Si usted es un semipelagiano, todo lo que necesita es un poco de ayuda de un médico. Pero si es agustiniano como yo, dice Kennedy, y como lo han sido la mayoría de los teólogos correctos, entonces comprenderá que el hombre necesita una intervención sobrenatural, una resurrección de los muertos. Y justamente eso es lo que enseña la Biblia. Pablo lo dice claramente, y Él os dio vida, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos. Aunque tú hayas nacido en un hogar cristiano, aunque hayas asistido desde chico a la iglesia, eso no significa que tú eres creyente. Tú puedes estar culturizado como evangélico, puedes aprender ciertas cosas. Los chicos ahora, ¿por qué tenemos que preocuparnos de nuestros hijos? Nuestros hijos cuando son pequeños pueden someterse a nuestra autoridad, pero ¿qué pasa cuando van ahí a la universidad? Si no han nacido de nuevo, la universidad se los va a comer. Y ellos van a evidenciar lo que siempre han tenido en su corazón. Le van a dar rienda suelta a lo que tienen en su corazón. Ay, no sé qué pasó con mi hijo o con mi hija. Por eso, hermano, hay una responsabilidad de parte de los padres también. ¿Por qué creen ustedes que el Deuteronomio dice, repetirás a tus hijos? Claro, lo sabemos. Yo no tengo poder soteriológico sobre mis hijos, pero tengo una responsabilidad paternal de enseñarles los caminos del Señor.
Ah, no, Él va a decidir cuando Él tenga edad. Sonaste. Porque el hombre natural ya viene con una dirección opuesta a Dios. Si uno dice, ay, que Él decida, olvídate. Olvídate. Lo más probable es esa persona más perdido va a estar. Por eso el Nuevo Testamento también repite ciertas enseñanzas del Antiguo Testamento. Hijos, obedeced a sus padres en el temor de Dios. Pero también la Biblia dice lo contrario. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Por eso es bueno hablar con tus hijos, es bueno conversar con ellos y decirle, preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de esto? Las familias, cuando uno piensa en una iglesia bíblica, hermanos, una familia o una iglesia bíblica está constituida de familias bíblicas. Y esa es una gran lucha que tenemos. ¿Enseñamos a nuestros hijos la palabra del Señor? ¿Tenemos tiempo de meditación con ellos? Y esa no es mi responsabilidad, ni la responsabilidad del liderazgo, es su responsabilidad. Como padres y como madres. Ahora, ¿qué verdades teológicas se derivan de todo lo que estamos viendo? Y esto es lo que con esto voy a terminar. Tengo algunos puntos finales aquí que nos pueden ayudar, ¿cierto?, a entender. Cinco verdades, y las voy a ilustrar un poco para dar un poquito más de claridad. El hombre natural, primero, no es neutral. Ahí tenemos la teonomía, que es el gobierno de Dios, y la autonomía, que es mi gobierno, yo hago lo que quiero, y nadie me dice. ¿Ha escuchado a personas así? Increíble, a veces lo escuchas en la iglesia. Yo hago lo que quiero, usted no es nadie para decirme lo que tengo que hacer. Eso se llama teonomía. Pero el final de la teonomía, bueno, es la perdición. Hermanos, el hombre no es neutral. ¿Qué quiere decir eso? Y déjenme explicarlo. El hombre ya camina en una dirección opuesta. Vaya a Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. El hombre no es neutral, ya camina en una dirección innata, o sea, lo trae de nacimiento, innata moral, y esto es justamente en una dirección opuesta a Dios, en diferentes grados de radicalidad, pero en contra de Dios. Usted tiene, por ejemplo, al religioso. Hay personas que no necesariamente son los más malos, pero son religiosos. Usted tiene a los deístas. ¿Quiénes son los deístas? Los que piensan que hay un ser por ahí, no sé por dónde, que creó todo, ¿cierto? Hay un apologista político muy conocido en las redes sociales que es argentino, Danan. ¿Alguien lo ubica? Es bastante interesante su apologética en contra de la ideología de género y todo. Pero él es deísta. Él no reconoce a un Dios personificado como Cristo. Usted tiene a los agnósticos. Bueno, en realidad no sabemos si existe un ser creador poderoso. No se sabe. Michelle Bachelet era agnóstica. Ricardo Lagos también era agnóstico. Y tenemos a los que son obviamente ateos. A los que dicen literalmente, no, Dios no existe. Por eso que estoy hablando de que en diferentes grados de radicalidad el hombre rechaza a Dios. Por ejemplo, pueden haber personas aquí, espero que no lo hayan, que puedan ser religiosos simplemente, o simpatizantes de la fe. Sí, hoy es lindo escuchar al pastor, sí, dice cosas interesantes, sí, pero bueno, no hay que comprometerse tanto tampoco. Religioso. Quizás no es una mala persona, pero está lejos de la vida de Dios. Y tenemos al otro radical, el extremo, el ateo. Hermanos, el hombre no es neutral, y aquí tengo una imagen interesante. Lo saqué prestado de los tratados Chit. La teología de Chit no es muy buena, pero sí las ilustraciones son muy buenas. Y vemos a un hombre ahí caminando por la vida y dice, aquí estoy súper bien, voy haciendo mis planes de mi vida, todo está bien, yo soy el centro de mi vida. Eso es lo que hace el hombre. Va en una dirección opuesta a Dios y está feliz. No está sufriendo. Oh, chuta, no he podido rendir culto a Dios, el Creador. No, el hombre natural no piensa eso. Él es su Dios. Por eso es importante entenderlo. Miren Romanos 3:9. Hay 4 cosas que son interesantes ahí. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está condenando a toda la humanidad. Condena a judíos y ahora viene con los gentiles. Y los gentiles, ¿seremos santos nosotros?
¿O los judíos son solamente los malos? Pablo trata de responder a eso. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y Pablo dice, en ninguna manera. Nosotros los gentiles, que no somos judíos, somos igual o peor que los judíos. Y él va a decir, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo, ¿qué cosa? Pecado. Como está escrito, 2 puntos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es la condición espiritual. Eso es doctrina. Si alguien me dice, pero pastor, la gente es buena, yo conozco a gente que es muy buena. No, la Biblia dice esto. Esto es, no es descriptivo, es prescriptivo. La Biblia me da la correcta antropología. Vas a la universidad, estudias antropología, y te vas a encontrar. El hombre es bueno, si la sociedad lo hace mal, lo hace malo. Mentira. Jesús dijo, de dentro del corazón nacen, ¿qué cosa? Las envidias, los homicidios, los adulterios. No tiene que ver con que tuve un papá o una mamá disfuncional o que nunca me entendieron. No. Tu problema siempre es el corazón. Siempre es el corazón. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pregunta, ¿hay algún justo? San Expedito, ¿no? ¿Cómo que se llama este otro? El cura, no sé. ¿Gustavo? Un chico joven. Bueno, la Iglesia Católica tiene un montón de santos. Entre comillas, hay que entender que santo significa apartado. Los creyentes son santos. Ellos tienen otro sentido para esa clasificación. Pero dice la Biblia que no hay... y uno puede pensar, ¿y la Madre Teresa? Porque ellos deidifican a personas que supuestamente son santos. No, la Biblia dice, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Yo estoy buscando a Dios. Mentira. Hay una niña que te gusta en la iglesia, por eso está finiendo. Así que ojo, estamos observando. Cuidado. Ahora, noten, 12, dirección moral. ¿Qué dice? Todos, la cuestión de desvío tiene que ver con dirección. Dice, ¿cuántos se desviaron? Todos se desviaron, todos. A una se hicieron inútiles, todos. Después dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que cuando alguien te diga, esa persona es tan buena, cuidado, no estoy diciendo, hermanos, que la gente es mala en el sentido satánico de la palabra, no. Pero muchas veces la gente hace cosas buenas no por honrar a Dios, que es lo primero que debemos hacer de acuerdo a los mandamientos. A veces lo hacen por honrarse a sí mismos. Cuando vemos muchas acciones buenas de repente de hombres, no están pensando en adorar a Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Qué es eso? Potencialidad moral. ¿Cuál es la potencialidad moral del hombre? Sin Cristo es nula, es egocentrista. No es que uno no vea cosas, entre comillas, buenas que hacen, pero ¿cuál es la razón de fondo? Después dice, sepulcro abierto es su garganta, esto está hablando de los frutos. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de los ojos de Dios. Y esto quizás es una de las cosas más repetitivas. No hay temor de Dios. ¿Qué tengo que ver yo con Dios? Dice la gente. Ahora, no existe punto neutral. Ese es el primer punto. El hombre natural no es neutral y no está coaccionado a hacer lo malo. Le gusta hacer lo malo. Estoy leyendo un libro muy impresionante de un coronel que da testimonio de lo que ocurrió en el estallido social del año 2018 en Santiago, el octubre del 18. Y es increíble, hermanos, lo que él relata de cómo eso no fue un estallido social, sino fue un estallido delictual. Y de cómo, hermanos, cómo la gente realmente está casi poseída por la destrucción. Uno no ve, hermanos, ejemplos malos allá en Oriente,
Muchas veces uno puede verlo aquí mismo, en nuestro contexto. Personas que matan a su cónyuge, ¿cierto? A lo mejor, o viceversa. Quizás yo no tenemos tele al aire, como se dice, que muchas veces no estoy al tanto de lo que está ocurriendo. Pero siempre en redes sociales se menciona, persona mató a tal persona, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Uno no tiene que ir muy lejos para ver, hermanos, la condición moral del hombre. Es terrible, es terrible. Y la corrupción que existe a nivel jurídico, a nivel de tribunales, es impresionante. Estoy leyendo este libro y la verdad las cosas es que, wow, es impresionante la corrupción que existe. Por supuesto no estoy acá para hablar de eso, pero sí la Biblia me da un análisis más correcto de esto. 2, hermanos, estoy con los últimos. Dios trata con una masa perdida. Miren, esta es una ilustración muy interesante. La humanidad ya va en una dirección, pero va a un precipicio. Douglas Moo, un teólogo, uno de los muy buenos exegetas que hay del mundo protestante en el presente, dice: debemos recordar en este punto que Dios en estricta justicia podría haber ejecutado su sentencia de condenación sobre toda la raza humana inmediatamente después de la caída. La única razón por la que ha esperado para derramar su ira sobre un mundo rebelde ha sido por causa de su gran paciencia con el propósito de dar cumplimiento a su plan sabio y amoroso. Entonces, cuando uno dice, yo quiero justicia, quiero justicia, quiero justicia, ¿quieres justicia de verdad? Porque si quieres justicia, todos nosotros tendríamos que estar en el infierno. No dice Pablo porque por cuanto todos pecaron menos los centros bíblicos, ¿cierto? ¿Dice eso? No, todos pecaron. Por eso es que a veces uno quiere alegar por justicia, que se haga justicia. Cuidado, mírate a ti mismo. ¿Dónde deberías estar? ¿Dónde yo debería estar? Tercero, el Nuevo Testamento revela que Dios predestina a pecadores para salvación. Y esta es una palabra, tremenda, hermanos, tremenda. A.T. Robertson, otro autor interesante, dice: Pablo reivindica claramente el derecho soberano de Dios de usar a los hombres a su propio propósito. Y por eso una buena pregunta es, ¿qué significa la palabra predestinar? ¿Cierto? Y el consenso histórico teológico es que la palabra proorizo, otra palabra para el diccionario, ¿cierto? Que nos aprendemos. La primera era proginosco, esta es proorizo, es diferente, ¿cierto? Y su significado es el siguiente. Y estaba pensando, ¿cómo lo explico esto? Porque igual la palabra es un poco difícil de explicar. Pero miren, le traigo un consenso de los mejores exegetas históricos. Bueno, menciono algunos pastores más modernos, pero en general la mayoría de los diccionarios más prestigiosos o que se usan en la exégesis están casi todos de acuerdo. Y se los voy a mencionar aquí, no los voy a leer todos, pero para que tengan una idea de qué significa la palabra proorizo. En el último punto, Smith dice lo siguiente, en Kittel es uno de los diccionarios más usados en la exégesis y es una de las autoridades en cuanto a este tema. Dice que, ¿cierto? Del griego pro, antes, y horizo, que significa limitar, designar, limitar, y figurativamente significa destinar de antemano. Pero si leemos al principio algunas declaraciones, Thayer, en el 1800, dice, agrega que predeterminar o predestinación significa predeterminar, decidir antes. Y el Nuevo Testamento también significa de decretar desde la eternidad. Kremer también dice determinar de antemano. Lewy Sperry Sheffer dice, se usa en el Nuevo Testamento para declarar la verdad de que Dios determina lo que sucederá antes de que ocurra. Francisco Lacueva dice, proorixo significa precisamente predestinar, o sea, destinar de antemano. Shelton, limitar o marcar de antemano para delinear definitivamente de antemano, ordenar de antemano o predestinar. Tui dice, decidir de antemano, predestinar, apartar desde un principio o anticipadamente. Evis Carballosa dice, señalar los límites de antemano, colocar previamente un círculo alrededor, fijar el destino anticipadamente. Pastor MacArthur tiene el significado literal de una marca, una designación con la cual se determina por anticipado. Milos, Erickson dice predestinar, fijar por anticipado, y el profesor Milos dice, en su sentido esencial teológico, significa fijar un destino de antemano. O sea, Dios fijó el destino final del creyente. ¿Cuándo? Miren, ahí están las veces que se repite la palabra predestinar en el Nuevo Testamento. Porque a los que antes conoció, a los que antes amó, ¿qué hizo con ellos?
Les fijó un destino. Después dice, y a los que predestinó, a los que les fijó un destino, a esos también llamó. Y básicamente eso se ve en la contingencia. Si alguien ha sido predestinado por Dios, Dios lo va a llamar tarde o temprano. Dice Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y Efesios 1:11 dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, noten, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dicho en otras palabras, Dios interviene activamente, ¿cierto?, en nuestro trayecto y nos salva incluso de nosotros mismos. Porque el gran problema que yo tengo, primero, es conmigo mismo. Y Dios me salva, hermanos, de mi tendencia, de mi no falta de neutralidad, porque yo ya voy naturalmente opuesto a Dios. Y Dios lo que hace, lo primero que hace, es transformar el corazón, tu corazón, para salvarte primero de tu tendencia innata. Cuarto, me queda solamente 2 puntos. El Nuevo Testamento revela que Dios endurece a los reprobados. Y déjenme examinar un poquito esto con usted. Vaya a Romanos 9, vuelva a Romanos 9, por favor. Romanos 9. Miren, déjenme explicarle algo que tiene que ver con la historia, pero solamente un detalle. El padre del metodismo wesleyano, ¿cierto?, Charles Wesley, y el posterior metodismo pentecostal, y en realidad el 90% del evangelicalismo imperante rechazaron la cuestión de la predestinación. No, es que no puede ser. No puede ser que Dios elija. ¿Dónde queda el libre albedrío? Históricamente, hermanos, Wesley fue quien señaló que la predestinación era una cosa, era una ofensa, y de hecho la llamó una doctrina llena de blasfemia. De hecho, Wesley dijo a Whitefield, que fue un predicador contemporáneo de Wesley, Whitefield fue uno de los predicadores que fue uno de los promotores de los primeros avivamientos en los Estados Unidos, avivamientos de tipo calvinista, digámoslo así, en donde mucha gente, ¿cierto?, llegó al Señor, pero con una doctrina correcta. Wesley, ¿cierto?, que fue el padre del wesleyanismo, y de hecho de ahí surgen las iglesias metodistas pentecostales. Acá en Pichuquén tenemos una iglesia wesleyana, ¿cierto?, que queda hacia allá, no recuerdo la calle, por ahí, los que andan por ahí saben cuál es esa. Bueno, históricamente Wesley dijo a Whitefield, usted representa a Dios como un ser peor que el diablo, más falso, más cruel y más injusto. De hecho, Pablo ya había respondido a objeciones como esta, justamente en Romanos capítulo 9. Pero hermanos, quiero dejarles claro que la predestinación como término, como concepto, es muy rechazado en el mundo evangélico y especialmente en el mundo más pentecostal. ¿Cómo puede ser que Dios es caballero? Dios no pasa por encima de mi decisión. Uf. Eso es una visión totalmente humanista. Si Dios hace, pues dice, Dios no toca, Él es respetuoso. Dios si quiere echar la puerta abajo, la echa abajo, hermano. Él es soberano, no nosotros. Cantamos nosotros muchas canciones que tienen que ver con su soberanía. Ahora, note por favor Romanos 9:20. ¿Qué dice Romanos 9:20? Ya vamos terminando, hermanos. ¿Cómo responde Dios, Pablo, al objetor arminiano? Lo más probable este objetor es arminiano o semipelagianista. Dice, y tú, ¿alguien puede leerlo por favor? Romanos 9:20. Cualquiera, con voz fuerte. Está en el contexto de cuando Dios dice, yo escogí a Jacob y aborrecí a Esaú. ¡Ah! Pero ¿cómo Dios hiciste? No, ley pareja no es dura, tienes que considerar todos los méritos de los hombres. Y Pablo pregunta, bueno, ¿acaso Dios es injusto? Ese es el contexto. ¿Alguien puede leer, por favor, Romanos 9:20? Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Exacto. Mira qué interesante. Pablo responde teológicamente a esto, pero esta es la segunda respuesta. Lo que le está diciendo al hombre, al objetor, es, ¿quién te crees tú para discutir con Dios? O sea, lo primero que hace, ¿se han visto cuando a veces tenemos niños chiquititos que son súper irrespetuosos y a veces tratan a los adultos como si hablaran con otro niño? ¿Se han fijado, no? ¿Qué es lo que le dice usted primero a ese niño?
El Amparo le pega, dice. No, le dice, a ver, para un poquito, estás hablando con un adulto. Lo que Dios hace en el capítulo 9 es decir, a ver, para un poquito, yo soy Dios, tú eres un ser creado. ¿Qué te crees para hablar de esa forma? Es como decir, ten más respeto. Eso es interesante lo que dice Dios. Es como que dijera lo siguiente, ¿y tú quién te crees que eres? ¿Acaso puedes cuestionar a Dios? ¿Has visto alguna vez que el barro le dice al alfarero, ¿qué estás haciendo conmigo? Yo no quiero ser vaso, quiero ser fuente. Nunca ha ocurrido eso. Ahora, al parecer Dios no estaría siendo equitativo o justo. No parece que Dios escoja a algunos para recibir misericordia, mientras que otros no reciben el beneficio de la misma. Eso es lo que pensamos humanamente hablando. Ahora, hermanos, ¿cómo el Nuevo Testamento responde a esta objeción? Y notemos algunas cosas que yo quiero que veamos. Romanos 9:29. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera escogido salvar? Vaya a ese versículo y responda, por favor. Romanos 9:29. Aplicándolo a nosotros mismos. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera ejercido su derecho total a predestinar? Léalo y díganme, ¿cómo usted hubiera sido un ciudadano de qué? ¿Ustedes hubieran sido sodomitas o gomorristas? No sé cómo se podría llamar. Pablo dice, seríamos igual que ellos. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Fue una de las ciudades que Dios destruyó literalmente. Bueno, esa es la condición. Ahora, pregunta, ¿cierto? Ahí vamos con lo primero. ¿Qué hubiera sido pasado si Dios no hubiera escogido salvar? Segunda pregunta, ¿con qué masa trata a Dios? Versículo 21. Lea su Biblia, por favor, y contéstenme. ¿Con qué masa trata a Dios? Esta expresión de masa se refiere a la humanidad. ¿Pero qué dice el texto? Está implícito en el texto que es una masa inservible. ¿Qué pasa usted cuando, por ejemplo, está trabajando, si fuera alfarero, y la masa se echa a perder? ¿Dónde hay que echar la masa? Al basurero. Y Dios trata con una masa de perdición. Eso es lo que hace. Otra pregunta. ¿Tiene poder Dios para volver a utilizar algo que se estropeó? Versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Lea el versículo 21. Alguien, cualquiera. Ya, esa masa es una masa perdida. ¿Y Dios qué es lo que ha hecho? Usted estaba en esa masa, yo también. Y Él dice, ¿qué hago con esta masa que debería botarla a la basura? Saca algunos y dice, voy a hacer un vaso que sirva. Lo demás lo voy a dejar simplemente ahí. ¿Tiene derecho Dios a hacer eso? Claro, porque la masa, ¿cómo está? Aparte está perdida, aparte Él es soberano, Él puede hacer lo que quiera con esa masa. Pregunta, ¿de quién depende que seamos salvos? Versículo 15. ¿Alguien puede leer? ¿Otro que lo lea, por favor? Cualquiera nomás, fuerte. Pregunta, ¿quién depende de la salvación? Del Señor. Él dice, ¿depende de quién? ¿De tu libre albedrío? No, depende de Dios, de a quien Él quiera dar. ¿Qué cosa? Misericordia, compasión. Ahora, noten la otra pregunta. ¿Qué otorga Dios a los elegidos culpables? Porque los elegidos, ¿qué otorga en el versículo 16? Otro que lea el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Ok. Contestando la pregunta, ¿qué otorga Dios a los elegidos culpables? Misericordia. Pregunta, ¿quién merecías tú? ¿Qué merecía yo? Muerte, condenación. Pero Él dice o hace o desea hacer algo y me da misericordia. Hermanos, otro versículo. ¿Qué hace Dios con los no elegidos? Versículo 17 y 18. Otro que pueda leer esos dos versículos, por favor. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo, de y para que Dios hace elegidos. ¿Qué es lo que hace?
los endurece. Ahora, déjenme, hermanos, explicarle esto, porque hay una buena pregunta. ¿Es injusto Dios con lo que hace? Miren, lo que es justicia es esto. Es un buen significado de justicia. Es lo que alguien se merece. Lo que no es justicia pueden ser dos cosas: misericordia o injusticia. ¿Qué reciben los elegidos? Misericordia. Buena pregunta. ¿Qué reciben los elegidos? Claro, eso, ¿no? Misericordia. Segunda pregunta. ¿Qué recibe el resto entonces? ¿Injusticia? Díganme ustedes. Lo que se merecen. Entonces, una buena pregunta es, ¿y qué es la justicia? Ya ustedes lo acaban de decir. ¿Quién fue tratado injustamente? Interesante. Muy bien. Pero en el caso de los elegidos y los no elegidos, ¿alguien fue tratado injustamente? No. Pero usted, ¿qué merecía? ¿Yo qué merecía? La justicia y la muerte. Lo que merecía yo. Pero Dios, ¿qué decidió otorgarme? Misericordia. Entonces, no sé si va entendiendo. ¿Qué reciben los no elegidos? Lo que merecen. Por eso, hermanos, por último, la misericordia divina incluye una acción también monergista. ¿A qué me refiero con eso? Miren, el interior es un tema crucial porque muchas veces uno tiene la idea humana de decir, no, pero es que ley pareja, ¿se acuerdan? No es dura. Bien, dijeron, el que fue tratado porque él fue sin pecado. Pero ningún pecador ha sido tratado desde que Dios ha actuado injustamente. Ahora, esto terminó. La misericordia divina, el endurecimiento, y esto quiero también explicar, porque uno dice, pero ¿cómo Dios? Porque él da el ejemplo de Faraón. ¿Para qué Dios levantó a Faraón? ¿Para mostrar el poder de quién? ¿De Faraón? No, de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿cómo entender el endurecimiento? Y esto no quería saltarme porque es importante. Romanos capítulo 1, miren. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Miren lo que ha pasado con la humanidad. Miren lo que ha pasado con el hombre que no quiere saber nada de Dios. Porque la ira de Dios, estoy leyendo Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios sabe lo que hace el hombre. Nadie puede ocultarse de Dios. Porque lo que es de Dios se le conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Yo no sé si puede existir Dios, dice Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no quisieron darle gloria a Él, sino que se envanecieron, se turbaron en sus pensamientos, o se pusieron duros en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido como consecuencia de ello. Profesando ser los más capos, ¿cierto?, se hicieron los más necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, noten esta expresión, los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de los corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Noten la segunda expresión que se usa y se vuelve a repetir, la palabra entregar. Por esto Dios los entregó a ¿qué cosa? Pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es de contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se envanecieron en la homosexualidad. Eso es lo que está hablando ahí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, y este es el escalafón más decadente, a una mente ¿de qué tipo? Reprobada, para hacer un montón de otras cosas como fornicación, perversiones, maldad, envidia, homicidios, contiendas, malignidades, murmuraciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal. Miren, desobedientes a los padres. Uno podría decir, wow, está en esta lista. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas como los que los defienden, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, Dios va a tratar con ellos. Ahora, en 3 ocasiones se dice que Dios los entregó. Y déjenme explicar eso antes de ir al último punto. Lo que hace Dios con la humanidad es retener la maldad. Cuando alguien empuja a otro, ¿cierto? Uno puede retenerlo. La idea de endurecer significa que Dios se hace a un lado y dice, ¿quieres venir para acá? Hay un precipicio. No, es que yo quiero ir. Perfecto. Pasa. Dios siempre está frenando a la humanidad. En Génesis se dice que cuando Adán peca, en pecado original, después dice en la Biblia, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Significa, ¿cierto?, que en algún momento Dios va a poner las cosas en orden. Pero el endurecimiento del corazón viene de manera innata en uno. Lo que Dios hace es frenarme. Y cuando yo insisto en eso, por eso el autor de Hebreos dice, no endurezcáis vuestros corazones. Porque uno de los juicios de Dios es decirte, ¿quieres ir para ese lado? Perfecto. Ya no te freno más. Haz lo que quieras. ¿Se han fijado cuando conversas con tus hijos y ya están grandes y ellos quieren hacer todo porque saben todo más que uno? Y uno dice, no, eso no es así, no lo hagas. Y llega un momento en que tú dices, ustedes lo han dicho, yo sé que lo han dicho. Ya, haz lo que quiera. En el fondo lo que Dios hace, Él tiene con el mundo, hermanos, y Él frena la maldad, Él frena el pecado. De una u otra manera, Él ejerce eso como misericordia. Pero llega un momento en que Él endurece el corazón. Faraón ya estaba duro de manera natural, y Dios lo frenó. Se enfurecía más, lo que hacía Dios es simplemente apartarse para que Él hiciera la naturaleza hace una persona endurecido. Por ejemplo, cuando uno a veces puede endurecerse por diferentes situaciones, por eso es peligroso endurecerse. Es lo más peligroso, porque llega un punto en que uno rechaza arrepentirse, pero va a llegar un momento en que tú no vas a poder arrepentirte. Y eso sí que es terrible. En el juicio de Romanos, Dios los entrega, hagan lo que quieran. ¿Y dónde terminan? Adorando las imágenes. ¿Quieres hacer lo que quieras con tu cuerpo? Ideología de género en el día de hoy, ¿cierto? Perfecto, haz lo que quieras. En ese caso, hermanos, nunca Dios es culpable de la maldad. No toqué el tema de la doble predestinación, que es un tema tremendo, pero si entendemos bien el endurecimiento de Dios, tiene que ver con que Dios se aparta y te deja lo que tú quieres hacer. Eso es terrible. La responsabilidad siempre es del hombre, no de Dios. Termino con lo siguiente, hermanos. Yo sé que es así, es un tema bastante amplio y un tema que es profundo y me he tratado de esforzar para hacerlo un poco más sencillo, cuesta un poquito. Dice, la misericordia divina incluye una acción monergista. Uno. Poder, ¿cierto? No sé cómo sería explicarlo ahí. Sería una acción de uno. Una sola obra. O alguien, uno solo actuando. Y noten que este autor del siglo XVIII, William Shep, lo dijo de manera notable. Dice, la gracia se imparte al hombre pecador no porque él crea, sino con el fin de que pueda creer. Esto se debe a que la misma fe es un regalo. Y eso es totalmente lo opuesto a lo que piensa el pensamiento arminiano semi-pelagianista. No, Cristo hizo el 99%. Tienes que hacer el día la fe. Pero hermano, aún la fe es un don de Dios. ¿Quién te dio la fe? ¿Venía en ti? ¿Puede venir la fe de una persona que está muerta espiritualmente hablando? Sin embargo, William Shep no fue el primero que lo dijo Lucas. Abran su Biblia en Hechos 13 y con este versículo terminamos. Hechos 13, 48, pero quiero leer el contexto. Hechos 13, del versículo 44 en adelante. Hechos 13, del 44 en adelante. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Estaban en una ciudad, ¿cierto?, en Asia. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a predicarle ¿a quién? A los gentiles. Pongan ojo aquí. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo cita un texto del Antiguo Testamento. Y noten lo que pasa en el 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que hicieron una decisión. Me equivoqué. Y creyeron todos los que ejercieron su libre albedrío. ¿Qué dice su Biblia? ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados. Tetakmenois es el término griego ahí. Y significa justamente preordenar. Entonces uno puede decir: ¿cómo yo llegué a creer en el Evangelio? Porque fui más inteligente que los otros. No, hermano, fue por la pura misericordia de Dios que yo un día pude abrir el corazón. Valga la redundancia, Dios me dio esa capacidad de poder escucharle. Aún yo y muchos de ustedes que nacieron en hogares cristianos, no era porque teníamos una excelente familia o porque todos los días hacíamos devocional, aunque eso es primordial y es elemental, sino porque Dios en su gracia abrió mi corazón y mis ojos, y dije: wow, gracias Señor. La predestinación, hermanos, es un tema tan claro en la Escritura, pero tan rechazado por el hombre de hoy y por muchos evangélicos en el día de hoy, porque ellos no aceptan de que el hombre no tenga algo que hacer. ¿Qué hay de bueno en nosotros? Naturalmente nada. Termino con estas 3 preguntas. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Conclusiones. Solamente 3 preguntas. En sí, muchas conclusiones se derivan del texto, muchas aplicaciones. El Espíritu Santo va a traer a su mente. Yo puedo quedar muy corto en eso. Por eso siempre es importante explicar el texto, porque Dios hace con su palabra lo que Él decida. Yo puedo estar muy limitado en eso. Pero miren, 3 preguntas para pensar. ¿Cuál es la actitud de alguien que ha recibido misericordia salvífica? Si tú eres salvo realmente y has recibido misericordia de Dios, estás aquí sentado, escuchas la palabra y amas la palabra, tiemblas ante la palabra del Señor. No ante la palabra del pastor Joel o del hermano Hugo, o del hermano Carlos, de cualquier otro hermano, sino ante la palabra. ¿Cuál debería ser la actitud? ¿Qué deberíamos estar viendo en alguien que realmente ha recibido misericordia? Algunos ejemplos, díganme ustedes. Claro, ¿qué otra cosa deberíamos estar viendo? Una actitud de humildad, hermano. Una persona que le han sido perdonados los pecados, ¿qué hace? ¿Se enaltece? Hermano, se humilla. Señor, gracias por no mandarme al infierno. Y vive una vida humilde. Por eso uno dice: esta persona es humilde, este no. Todos los creyentes deberíamos ser humildes cuando entendemos cómo funciona la salvación, porque lo que merecíamos es el infierno. Y muchas veces, ¿qué es lo que se ve en nosotros? Una actitud de arrogancia, una actitud, hermanos, de orgullo. ¡Wow! Cuando nosotros entendemos cómo Dios nos salvó, la actitud innata es: Señor, gracias, me humillo ante tu presencia. Y vivo esa humildad. Segunda pregunta, solamente son 3. ¿Cuál es la conducta de alguien que ha recibido misericordia? Porque no es algo teórico esto, yo tengo que mostrarlo en mi vida. Si yo he sido salvado por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios, la compasión significa que Él tuvo obviamente misericordia por mi miseria, o sea, mi conducta tiene que cambiar, tiene que evidenciar actos nuevos. Un ejemplo, ¿quién soy yo para no perdonar si Dios perdonó mi miseria? Y muchas veces estamos encumbrados en nuestro orgullo. No, yo no voy a perdonarla. O yo no voy a perdonar a tal persona. Hermanos, qué terrible, ¿a quién engaña? Finalmente, ¿cuáles son los frutos de alguien que ha recibido misericordia?
En el Nuevo Testamento, los frutos espirituales derivan de una obra espiritual. Y ustedes los conocen cuando Pablo dice que el fruto del Espíritu es... ¿Dónde está eso? Gálatas. Mire, vamos a Gálatas. Con esto terminamos. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. O sea, más el fruto del Espíritu es hablar en lengua, ¿cierto? Dice eso el texto ahí. Hablar profecía. No, no tiene nada que ver con eso. El fruto del Espíritu es que controla más bien tu lengua. Y miren, amor, es que yo no sé amar. No, Dios me capacita para amar, hermanos. Amar, gozo, no estoy quejándome todo el tiempo, sino que estoy gozoso, paz, paciencia, benignidad, una actitud que nace de mi corazón, que Dios obviamente lo pone ahí, de ser bueno con otros, de suplir necesidades de otros, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay un parangón, no hay comparación, no hay ley. Y noten el 24, pero los que son de Cristo, eso está hablando de identidad, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y noten el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, ¿qué es lo que hemos estado hablando hasta ahora? ¿Cómo da vida Dios a un muerto? Por medio de su Espíritu. Juan 3 claramente lo dice. Y aquí dice, si vivimos por el Espíritu, entonces, hermanos, dice aquí Pablo, andemos entonces por el Espíritu y de acuerdo al Espíritu. Hermanos, ¿por qué esto se llama una salvación tan grande? Porque justamente es una salvación tan grande que siendo que pecadores como usted y yo deberíamos merecer el juicio, Dios nos dio misericordia y compasión. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te ruego que nos ayudes a comprender estas grandes verdades que quizás no son fáciles de explicar. Incluso hay gente que objeta esto, como de hecho Pablo lo presenta en Romanos. Justamente está hablando con un objetor. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? Hay mucha gente que en el día de hoy cuestiona esta gran doctrina, pero es una doctrina bíblica. Es una doctrina que nos enseña que en vez de que tú nos mandaras al infierno, ¿qué es lo que deberíamos o lo que merecíamos? Tú hiciste algo maravilloso. Sintiste compasión por un grupo de personas que no lo merecíamos, que éramos culpables. Y nos amaste aún antes, Señor. Por eso te pido, Señor, en especial que tú nos ayudes a entender la implicancia de ser salvados por ti. Eso significa que nuestra vida debe reflejar una vida de alguien que ha sido rescatado, no por sus fuerzas, sino una persona que no tenía ni una solución y que iba derecho a la condenación, ha sido rescatado por tu gracia y amor. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que todo viene de ti. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a esa perspectiva, en humildad, en perdón, en amor hacia otros, pero también en seriedad en la vida cristiana. Porque de hecho tú nos pides que seamos santos y nos capacitas para ello incluso, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.